El sol de la tarde entraba por las ventanas del consultorio médico con una intensidad casi molesta. Claudia apretaba el bolso contra su regazo mientras esperaba los resultados, sintiendo como cada segundo se estiraba como una eternidad. El tic-tac del reloj en la pared blanca parecía burlarse de su ansiedad, marcando un ritmo que hacía eco en su pecho acelerado. Había algo en el aire, una sensación pesada que no lograba identificar pero que la hacía sentir incómoda en su propia piel. Las paredes color crema del consultorio parecían cerrarse sobre ella, creando una atmósfera claustrofóbica que aumentaba con cada respiración. La doctora Ramírez entró finalmente con una carpeta en las manos y una expresión que Claudia no supo interpretar de inmediato. Era ese tipo de mirada profesional que los médicos perfeccionan con los años, esa máscara neutral que puede ocultar tanto buenas como malas noticias. Claudia sintió como sus manos se humedecían de sudor mientras observaba cada movimiento de la doctora, cada gesto mínimo que pudiera darle una pista de lo que venía. El sonido de la carpeta al abrirse resonó en el silencio como un trueno distante, anunciando una tormenta que aún no había llegado pero que ya se sentía en el ambiente. La doctora se sentó frente a ella y cruzó las manos sobre el escritorio con una calma que contrastaba violentamente con el caos interno de Claudia. Sus ojos cafés se encontraron con los de Claudia por un momento que pareció congelarse en el tiempo, y en ese instante, ella supo que algo no estaba bien. No era el tipo de noticia que se entrega con una sonrisa, ni el tipo de resultado que hace que un médico se relaje en su silla. Había una tensión palpable en el aire, como si las palabras que estaban por salir fueran tan pesadas que necesitaban preparación antes de ser liberadas. Claudia llevaba 12 años casada con Rodrigo. 12 años de construir una vida juntos, de compartir sueños, miedos y esperanzas. 12 años de levantarse cada mañana al lado del mismo hombre, de conocer sus gestos, sus silencios, sus risas. Pensaba que lo conocía mejor que a nadie en el mundo, que entre ellos no existían secretos capaces de sacudir los cimientos de lo que habían construido. Tenían una casa hermosa en las afueras de la ciudad, un jardín donde ella cultivaba rosas que Rodrigo siempre elogiaba, y una rutina cómoda que les había dado estabilidad todos estos años. Rodrigo era arquitecto, un hombre meticuloso y organizado que llegaba cada noche a casa con historias sobre sus proyectos y clientes. Tenía esa sonrisa fácil que había enamorado a Claudia desde el primer día, esos ojos verdes que se iluminaban cuando hablaba de sus diseños. Era atento, cariñoso, presente. O al menos eso era lo que Claudia había creído durante todo este tiempo. Nunca hubo señales obvias. Nunca hubo momentos que hicieran saltar las alarmas en su mente. Él era el tipo de esposo que otras mujeres envidiaban, el tipo de hombre que parecía haber salido de un cuento de hadas moderno. La voz de la doctora Ramírez finalmente rompió el silencio denso que se había instalado en la habitación. Sus palabras salieron medidas, cuidadosas, como si estuviera caminando sobre vidrio roto tratando de no hacer ruido. Claudia sintió como su corazón comenzaba a latir más rápido, bombeando sangre con tanta fuerza que podía escuchar el sonido en sus oídos. Las pruebas que había solicitado eran de rutina, un simple chequeo anual que hacía religiosamente cada año desde que cumplió 30. Nunca imaginó que algo tan mundano pudiera convertirse en el momento que dividiría su vida en un antes y un después. La doctora explicó que los resultados mostraban una infección de transmisión sexual. Las palabras flotaron en el aire como objetos extraños, palabras que Claudia había escuchado antes pero nunca en relación a ella misma. Su mente se negaba a procesar la información, creando una especie de barrera invisible que hacía que todo sonara lejano y distorsionado. Claudia sintió como el piso se movía bajo sus pies, como las paredes del consultorio comenzaban a girar en una danza mareante. Tuvo que agarrarse de los brazos de la silla para no caer, para mantener algún tipo de conexión con la realidad que se estaba desmoronando a su alrededor. Su primer pensamiento fue que había un error. Los laboratorios cometen errores todo el tiempo, las muestras se confunden, los resultados se mezclan. Tenía que ser eso, no había otra explicación lógica.
Ella y Rodrigo eran monógamos, o al menos eso era lo que ella había creído con cada fibra de su ser. Nunca había estado con nadie más desde que se casaron, y Rodrigo tampoco. Él se lo había jurado en innumerables ocasiones, con esa sinceridad en los ojos que hacía imposible dudar de sus palabras. Le había jurado fidelidad no solo el día de su boda, sino en conversaciones casuales, en momentos de intimidad, en cada gesto cotidiano que construía la confianza entre ellos. La doctora Ramírez la miraba con una mezcla de compasión profesional y genuina preocupación. Había visto esta escena desarrollarse demasiadas veces en su consultorio. Había sido testigo de cómo las vidas se quebraban en cuestión de minutos. Sabía exactamente lo que Claudia estaba pensando, conocía el proceso mental que estaba atravesando en ese momento. Le ofreció repetir las pruebas si lo deseaba, pero también le explicó con delicadeza que el tipo específico de infección detectada no dejaba mucho margen para el error. Los números no mentían, la ciencia no se equivocaba en estos casos. Claudia salió del consultorio en un estado de shock que la hacía moverse como un autómata. Sus piernas la llevaban hacia el estacionamiento sin que ella procesara realmente el movimiento, como si su cuerpo operara en piloto automático mientras su mente intentaba desesperadamente encontrar una explicación alternativa. El sol brillante de la tarde contrastaba cruelmente con la oscuridad que había descendido sobre su mundo. Todo a su alrededor parecía continuar normalmente, la gente caminaba por las calles, los autos circulaban, la vida seguía su curso como si nada hubiera cambiado. Pero para Claudia, todo había cambiado en cuestión de minutos. Se sentó en su auto sin encenderlo, con las manos temblando sobre el volante. Las lágrimas comenzaron a caer sin que ella hiciera nada por detenerlas, resbalando por sus mejillas y cayendo sobre su blusa azul formando manchas oscuras. Intentó respirar profundamente, pero el aire parecía haberse vuelto denso, difícil de tragar. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios, de preguntas sin respuesta, de escenas de su matrimonio que ahora se reproducían bajo una luz completamente diferente. Cada momento compartido con Rodrigo comenzaba a teñirse de duda, cada palabra dicha adquiría un nuevo significado potencialmente siniestro. Pensó en todas las veces que Rodrigo había llegado tarde del trabajo. Él siempre tenía una explicación perfecta, siempre había una reunión importante o un cliente difícil o un problema en la obra que necesitaba su atención inmediata. Claudia nunca había cuestionado esas explicaciones porque confiaba en él ciegamente, porque la confianza era el pilar fundamental sobre el que habían construido su matrimonio. Pero ahora cada una de esas noches tardías se convertía en una posible evidencia, en una pieza de un rompecabezas que apenas comenzaba a armarse en su mente. Recordó los viajes de trabajo. Rodrigo viajaba frecuentemente a otras ciudades para supervisar proyectos, a veces se ausentaba por días enteros. Claudia siempre se había quedado en casa, cuidando del hogar, esperándolo con la cena preparada y historias que compartir. Él le enviaba mensajes cada noche antes de dormir, la llamaba para contarle sobre su día, siempre manteniendo esa conexión que hacía que la distancia pareciera menor. Pero ahora esos mensajes y llamadas adquirían un tinte diferente. ¿Qué más estaba haciendo mientras ella esperaba en casa? ¿Con quién estaba realmente? El teléfono vibró en su bolso, sobresaltándola. Era un mensaje de Rodrigo preguntando qué quería para cenar. La normalidad de ese mensaje, la casualidad cotidiana de esa pregunta simple, la golpeó como una bofetada. Él estaba ahí, en su oficina, probablemente pensando en volver a casa, en compartir otra noche tranquila con ella, sin idea de que su mundo había explotado en 1000 pedazos. Claudia miró la pantalla del teléfono sin saber qué responder, sin saber cómo actuar ante esta nueva realidad que se había impuesto sobre ella sin previo aviso. Decidió no responder todavía. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar, para decidir qué hacer con esta información que ardía en sus manos como carbón caliente. Encendió el auto y comenzó a conducir sin un destino específico en mente, solo necesitaba moverse, necesitaba que el paisaje cambiara a su alrededor para sentir que tenía algún tipo de control sobre algo.
Las calles de la ciudad pasaban borrosas ante sus ojos húmedos. Los semáforos cambiaban de color, la gente cruzaba las avenidas, pero nada de eso penetraba realmente en su conciencia. Terminó en un café pequeño en una parte de la ciudad que rara vez visitaba. Era uno de esos lugares discretos donde nadie la conocía, donde podía sentarse en una esquina y desaparecer entre las conversaciones ajenas y el aroma del café recién hecho. Pidió un capuchino que no tenía intención de tomar, solo necesitaba algo que hacer con las manos, algo concreto en lo que enfocar su atención mientras su mente intentaba ordenar el caos. La taza caliente entre sus palmas era un ancla a la realidad, un recordatorio de que todavía existía, de que todavía tenía que seguir adelante aunque no supiera cómo. Sacó su teléfono y comenzó a buscar información sobre la infección que le habían diagnosticado. Cada palabra que leía era como una puñalada. Los artículos médicos explicaban claramente las formas de transmisión, los periodos de incubación, las posibilidades de contagio. No había ambigüedad, no había espacio para interpretaciones creativas. Si ella tenía esto, alguien se lo había transmitido. Y dado que ella no había estado con nadie más, la única posibilidad era Rodrigo. La lógica era implacable, fría, dolorosa en su claridad. Pero había algo más que la carcomía por dentro, algo más oscuro que la simple confirmación de una infidelidad. Si Rodrigo le había transmitido esta infección, significaba que su aventura o aventuras no eran algo del pasado lejano. Tenía que ser algo reciente, algo activo, algo que todavía estaba sucediendo. Los tiempos de incubación que leía en los artículos médicos le indicaban que esto había ocurrido en los últimos meses, quizás incluso en las últimas semanas. Mientras ella cocinaba, limpiaba, esperaba y confiaba, él estaba con alguien más. La traición no era solo el acto físico, era la mentira sostenida día tras día. Era mirarla a los ojos cada mañana y decirle que la amaba mientras ocultaba un secreto de esta magnitud. Era besarla sabiendo que esos mismos labios habían besado a otra persona. Era compartir la cama con ella después de haber compartido intimidad con alguien más. La dimensión de la mentira era abrumadora. Era como descubrir que la persona con la que había vivido todos estos años era un completo extraño disfrazado con la cara de su marido. Claudia pensó en confrontarlo directamente, en llegar a casa y soltar toda la verdad de golpe, en ver su reacción cuando le mostrara los resultados médicos. Pero algo la detenía. Había una voz en su cabeza que le decía que necesitaba más información antes de dar ese paso. Si lo confrontaba ahora, él podría inventar una historia, podría manipular la situación, podría voltear las cosas de alguna manera. Necesitaba saber exactamente con qué estaba lidiando antes de mostrar sus cartas. Tomó una decisión. Iba a investigar por su cuenta. Iba a convertirse en detective de su propia vida, a buscar las verdades que habían estado ocultas bajo la superficie de su matrimonio aparentemente perfecto. La idea la llenaba de una mezcla de determinación y náusea. No era el tipo de persona que revisaba teléfonos o seguía a su pareja, nunca había sentido la necesidad de hacerlo. Pero las circunstancias habían cambiado drásticamente, y ella también tendría que cambiar para enfrentar esta nueva realidad. Esa noche, cuando Rodrigo llegó a casa, Claudia ya había tomado la decisión de actuar con normalidad. Lo recibió con una sonrisa que le costó cada gramo de energía que le quedaba, con un beso en la mejilla que la hizo sentir sucia por dentro. Él no notó nada extraño, o al menos eso parecía. Habló sobre su día con el mismo entusiasmo de siempre. Se quejó de un cliente difícil, rió con una anécdota de la oficina. Claudia respondía en los momentos apropiados, asentía, sonreía, mientras por dentro se sentía como si estuviera actuando en una obra de teatro absurda. Durante la cena, Claudia lo observaba con ojos nuevos. Estudiaba cada gesto, cada expresión, buscando señales que había pasado por alto durante años. La forma en que cortaba su comida, cómo tomaba el vaso de vino, la manera en que su mirada se perdía ocasionalmente en algún punto distante. ¿Estaba pensando en ella? ¿En la otra persona?
¿Cuántas veces había estado sentado en esta misma mesa pensando en alguien más mientras fingía estar presente? Esa noche, cuando Rodrigo se acercó a ella en la cama con intenciones claras, Claudia tuvo que inventar una excusa. Le dijo que no se sentía bien, que había tenido un día difícil. Él fue comprensivo, como siempre, le dio un beso en la frente y le deseó buenas noches antes de darse la vuelta. Claudia se quedó despierta en la oscuridad, escuchando la respiración regular de su esposo, preguntándose cómo era posible que alguien pudiera mentir tan bien, tan consistentemente, durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, cuando Rodrigo se fue al trabajo, Claudia comenzó su investigación. Primero revisó el estudio de su casa, el espacio que Rodrigo consideraba su santuario privado. Había una laptop que él usaba para trabajo personal, documentos en archivadores, planos enrollados en las esquinas. Claudia nunca había tenido razón para revisar estas cosas antes, pero ahora cada cajón cerrado era una posibilidad, cada documento podría contener una pista. Encontró estados de cuenta bancarios de una cuenta que no conocía. Su nombre estaba en ellos, lo cual era extraño porque Claudia pensaba que conocía todas sus cuentas financieras. Habían acordado desde el principio de su matrimonio ser transparentes con el dinero, tener cuentas conjuntas y algunas individuales, pero siempre con conocimiento mutuo. Esta cuenta era diferente. Los movimientos mostraban retiros regulares de efectivo, compras en restaurantes que no reconocía, cargos en hoteles en la ciudad donde vivían. El corazón de Claudia latía con tanta fuerza que sentía que iba a salirse de su pecho. ¿Por qué necesitaría Rodrigo hoteles en su propia ciudad? La respuesta era obvia y desgarradora. Siguió revisando los estados de cuenta, documentando cada movimiento sospechoso con fotos en su teléfono. Había un patrón. Los cargos de hoteles eran siempre los mismos días de la semana, generalmente los miércoles por la tarde. Los restaurantes también seguían un patrón, lugares románticos en zonas que Rodrigo nunca había mencionado visitar. Pero lo que realmente la dejó sin aire fue encontrar recibos guardados en un sobre en el fondo de un cajón. Eran de una joyería, compras realizadas en los últimos 6 meses. Claudia no había recibido ninguna joya nueva en ese tiempo. Su aniversario había pasado sin ningún regalo especial, su cumpleaños tampoco había traído sorpresas de ese tipo. ¿Para quién eran esas joyas? ¿Para quién estaba gastando dinero que supuestamente era de ambos? Claudia sintió como la rabia comenzaba a mezclarse con el dolor. No era solo la infidelidad, era el descaro. Era el hecho de que estaba usando recursos de ambos para financiar su aventura. Era la frialdad calculada de mantener esta doble vida con tal precisión, con tal cuidado en los detalles. Cada recibo, cada estado de cuenta, era una evidencia más de que esto no era un error o un momento de debilidad. Esto era algo planificado, sostenido, deliberado. Decidió seguirlo. Era miércoles, el día que los estados de cuenta mostraban como el más frecuente para los cargos de hotel. Claudia llamó al trabajo diciendo que estaba enferma, algo que rara vez hacía. Se vistió con ropa discreta, tomó las llaves de su auto y se preparó mentalmente para lo que podría descubrir. La idea de convertirse en una de esas esposas que siguen a sus maridos la hacía sentir patética, pero la necesidad de saber la verdad era más fuerte que su orgullo. Siguió a Rodrigo desde su oficina hasta un restaurante elegante en el centro de la ciudad. Era el tipo de lugar al que solían ir juntos en ocasiones especiales, con manteles blancos y velas en cada mesa. Claudia se estacionó a una distancia prudente, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo retumbando en sus oídos. Vio a Rodrigo entrar al restaurante y tomar asiento en una mesa junto a la ventana, donde podía verlo perfectamente desde su posición en el auto. Lo que vino después fue como ver una película de su peor pesadilla. Una mujer llegó 15 minutos después. Era joven, quizás 10 años menor que Claudia, con cabello negro largo y un vestido rojo que atraía las miradas. Pero no fue su apariencia lo que destrozó a Claudia, fue la manera en que Rodrigo se levantó para recibirla. La forma en que sus ojos se iluminaron,
como su sonrisa se ensanchó de una manera que Claudia conocía muy bien porque alguna vez había sido dirigida a ella. La mujer se acercó y lo besó en los labios con una familiaridad que hablaba de tiempo, de intimidad, de algo más profundo que un simple encuentro casual. Claudia sintió que el mundo se detenía. Observó cómo se sentaban, cómo Rodrigo tomaba la mano de la mujer sobre la mesa, cómo se inclinaba para decirle algo que la hacía reír. Era la misma manera en que él solía actuar con ella en sus primeros años de relación, esa atención completa, esa concentración total en la otra persona como si nadie más existiera en el mundo. Ver esos gestos dirigidos a otra persona era como recibir puñaladas repetidas en el pecho. Tomó fotos. Con manos temblorosas, capturó cada momento. El beso, las manos entrelazadas, las sonrisas cómplices, la manera en que sus cabezas se inclinaban juntas sobre la mesa. Cada clic de la cámara de su teléfono era como un clavo en el ataúd de su matrimonio. Estas imágenes eran la evidencia innegable, la prueba visual de lo que los resultados médicos ya le habían dicho. Ya no había espacio para la negación, para las excusas, para las explicaciones alternativas. Después del almuerzo, los vio salir juntos del restaurante. Rodrigo puso su mano en la parte baja de la espalda de la mujer mientras caminaban hacia el estacionamiento, un gesto protector y posesivo que Claudia reconoció porque alguna vez había sido el receptor de ese mismo gesto. Subieron a autos separados, pero Claudia decidió seguir a Rodrigo. Necesitaba saber hasta dónde llegaba esto, necesitaba ver toda la extensión de la mentira. Los autos se dirigieron al mismo hotel que aparecía repetidamente en los estados de cuenta. Era un hotel boutique discreto en una zona tranquila de la ciudad, el tipo de lugar que valora la privacidad de sus huéspedes. Claudia se estacionó y esperó, debatiendo si entrar o no. Parte de ella quería irrumpir en ese hotel, buscar la habitación y confrontarlos en el acto. Pero otra parte, la parte más racional que todavía funcionaba en medio del caos emocional, le decía que esperara, que recopilara más información. Esperó 2 horas en su auto. 2 horas que se sintieron como una eternidad. 2 horas en las que su mente creaba imágenes de lo que estaba sucediendo dentro de ese hotel. Cada minuto que pasaba era una tortura autoinfligida, pero no podía irse. Necesitaba ver cuando salieran, necesitaba confirmar que sus sospechas eran correctas hasta el último detalle. El sol comenzaba a descender en el cielo, tiñendo todo de tonos naranjas y rojos que parecían burlarse de su dolor. Finalmente los vio salir. Rodrigo y la mujer caminaban juntos, ella ajustándose el vestido, él acomodándose la corbata. Se despidieron con un beso largo en el estacionamiento, completamente ajenos a que estaban siendo observados. La mujer le dijo algo a Rodrigo que lo hizo reír, ese tipo de risa genuina que Claudia no había escuchado de él en meses. Se abrazaron una vez más antes de separarse hacia sus respectivos autos, y Claudia sintió algo quebrarse definitivamente dentro de ella. Pero no lo confrontó ese día. Llegó a casa antes que él. Se duchó para eliminar cualquier rastro de las horas pasadas en el auto espiándolo, y se obligó a sí misma a preparar la cena como si nada hubiera pasado. Cuando Rodrigo llegó, estaba especialmente animado. Le contó sobre una reunión exitosa con un cliente, sobre cómo el proyecto iba viento en popa. Mintió mirándola directamente a los ojos, con esa facilidad que hablaba de años de práctica. Claudia comenzó a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La manera en que Rodrigo mantenía su teléfono boca abajo sobre la mesa, como lo llevaba consigo incluso al baño. Las llamadas que recibía y que decía eran de trabajo pero que atendía en otra habitación. Los mensajes que llegaban a horas extrañas y que él revisaba con una pequeña sonrisa antes de guardar el teléfono rápidamente. Todas estas pequeñas señales habían estado ahí todo el tiempo, pero ella había estado demasiado confiada, demasiado segura en su matrimonio para verlas. Durante los siguientes días, Claudia continuó su investigación. Revisó el teléfono de Rodrigo mientras dormía, descargando aplicaciones que le permitían recuperar mensajes eliminados. Lo que encontró fue devastador.
Conversaciones con la mujer del restaurante que se remontaban a casi un año. Mensajes que hablaban de amor, de un futuro juntos, de planes que no incluían a Claudia. Fotos íntimas intercambiadas, promesas susurradas a través de pantallas iluminadas en la oscuridad de la noche. Pero había algo más. En una de las conversaciones, la mujer mencionaba algo sobre los niños. Claudia se quedó helada. ¿Niños? ¿Qué niños? Siguió leyendo con el corazón en la garganta. La mujer hablaba de cómo los niños extrañaban a su papá, de cómo preguntaban cuándo volvería. Rodrigo respondía con promesas de visitarlos pronto, de que solo necesitaba un poco más de tiempo para arreglar las cosas. El mundo de Claudia se derrumbó por segunda vez. Esto no era solo una aventura, no era solo una infidelidad. Rodrigo tenía otra familia. Tenía hijos con otra mujer. Toda esa vida paralela que había estado construyendo mientras ella esperaba en casa, confiada en que su matrimonio era sólido. La magnitud de la mentira era tan grande que Claudia tuvo que correr al baño para vomitar. Se arrodilló frente al inodoro, vaciando su estómago mientras las lágrimas corrían por su rostro. ¿Cuánto de su vida juntos había sido real? ¿Cuántas de las palabras de amor habían sido genuinas? ¿Había sido ella solo una fachada, una vida conveniente que Rodrigo mantenía mientras construía su verdadera familia en otro lugar? Las preguntas la torturaban, cada una más dolorosa que la anterior. Se miró al espejo del baño y vio a una extraña mirándola de vuelta, una mujer con los ojos rojos e hinchados, con una expresión de traición tan profunda que parecía haberse grabado permanentemente en su rostro. Claudia sabía que tenía que confrontarlo, pero ahora necesitaba más que solo evidencia. Necesitaba un plan. Necesitaba protegerse financieramente, legalmente, emocionalmente. No iba a darle la oportunidad de manipularla o de salirse con la suya. Si Rodrigo había jugado sucio durante todo este tiempo, ella también podía hacerlo. La mujer dulce y confiada que había sido estaba siendo reemplazada por alguien más fuerte, más duro, alguien dispuesta a luchar por lo que le pertenecía. Contrató a un abogado en secreto. Le mostró toda la evidencia que había recopilado, los estados de cuenta, las fotos, los mensajes recuperados. El abogado, una mujer de mediana edad con ojos astutos, la escuchó con expresión seria y le explicó sus opciones. El adulterio, especialmente documentado de esta manera, le daba ventaja en un divorcio. Pero había que ser estratégicos, había que asegurarse de proteger sus activos antes de que Rodrigo supiera lo que estaba por venir. Claudia también contrató a un investigador privado. Necesitaba saber todo sobre esta otra familia, sobre la extensión completa de la doble vida de Rodrigo. El investigador trabajó rápido. En una semana, Claudia tenía un informe completo que leía como una novela de ficción, excepto que cada palabra era dolorosamente real. La mujer se llamaba Valeria. Tenía 32 años, era diseñadora de interiores. Vivía en un apartamento en el otro lado de la ciudad, un apartamento que, según los registros de propiedad, estaba a nombre de Rodrigo. Valeria tenía 2 hijos con Rodrigo. Una niña de 5 años llamada Sofía y un niño de 3 años llamado Mateo. Los niños llevaban el apellido de Rodrigo. Había certificados de nacimiento donde él aparecía claramente como el padre. Había fotos de ellos juntos en parques, en cumpleaños, en vacaciones. Una vida completa, una familia completa, existiendo en paralelo a la que Claudia pensaba que tenía con él. El investigador incluso había conseguido fotos de Rodrigo entrando y saliendo del apartamento de Valeria regularmente, actuando como un padre y esposo en todo sentido. Lo que más dolía era descubrir que Rodrigo dividía su tiempo de manera meticulosa. Los días que decía que trabajaba hasta tarde, muchas veces estaba con Valeria y los niños. Los viajes de trabajo que hacía, algunos eran reales pero otros eran excusas para pasar tiempo completo con su otra familia. Había creado un sistema tan elaborado de mentiras que le permitía mantener ambas vidas sin que ninguna de las 2 mujeres sospechara de la existencia de la otra.
Claudia se preguntaba si Valeria sabía de su existencia. ¿Le habría mentido Rodrigo también a ella? ¿Le habría dicho que estaba divorciado o separado? ¿O Valeria era cómplice consciente de esta situación, sabiendo que estaba con un hombre casado pero aceptándolo de todos modos? La idea de que pudiera haber otra mujer que sabía de ella pero no le importaba era casi tan dolorosa como la traición misma. El investigador le mostró videos vigilancia del edificio de Valeria. En uno de ellos, Claudia vio a Rodrigo llegando con bolsas de compras, siendo recibido por los niños que corrían a abrazarlo con alegría evidente. Los levantaba en sus brazos, los besaba, jugaba con ellos en el pasillo antes de entrar al apartamento. Era la imagen perfecta de un padre amoroso, del tipo de padre que Claudia siempre había imaginado que sería si hubieran tenido hijos juntos. Pero ahora descubría que él ya era ese padre, solo que con otra familia. Esa revelación trajo consigo otra capa de dolor. Claudia y Rodrigo habían hablado sobre tener hijos durante años. Ella quería ser madre, pero Rodrigo siempre encontraba razones para posponer ese plan. Decía que no era el momento adecuado, que su carrera necesitaba más estabilidad, que querían viajar más antes de establecerse con una familia. Ahora Claudia entendía por qué. Ya tenía los hijos que decía que no estaba listo para tener. Ya tenía la familia que supuestamente querían construir juntos algún día. Todo había sido mentira desde el principio. Claudia pasó noches sin dormir, mirando al techo de su habitación mientras Rodrigo dormía tranquilamente a su lado. Se preguntaba cómo era posible que alguien pudiera vivir con tanto engaño. ¿Cómo se sentía besarla sabiendo que acababa de besar a otra mujer? ¿Cómo podía decirle te amo cuando había dicho las mismas palabras a Valeria horas antes? ¿Tenía algún remordimiento o se había vuelto tan experto en mentir que ya ni siquiera le afectaba? Una parte de Claudia quería entender el porqué. Quería saber que había fallado en su matrimonio para que él buscara a alguien más. ¿Había sido ella no suficiente? ¿Había hecho algo mal? Pero la parte racional de su mente le recordaba que nada de esto era su culpa. No había excusa válida para lo que Rodrigo había hecho. Si no era feliz, si quería otra cosa, debió haber sido honesto. Debió haberle dado la oportunidad de terminar con dignidad en lugar de construir este castillo de mentiras. Decidió que la confrontación tendría que ser estratégica. No quería solo gritarle y llorar, aunque ambas cosas eran tentadoras. Quería que enfrentara la magnitud de lo que había hecho, quería que viera todo el dolor que había causado. Pero más importante, quería asegurarse de que no pudiera manipular la situación o hacerla quedar como la villana de alguna manera. Necesitaba testigos, necesitaba que esto fuera claro y público. Planeó una cena. Invitó a los padres de Rodrigo, a su hermana, a sus mejores amigos. Les dijo que quería celebrar algo especial, que era una sorpresa para Rodrigo. Todos aceptaron emocionados, sin saber que estaban siendo convocados para presenciar la destrucción de un matrimonio. Claudia preparó la casa meticulosamente, cocinó la comida favorita de todos, creó una atmósfera festiva que contrastaba violentamente con lo que tenía planeado. La noche de la cena, Rodrigo llegó a casa y se sorprendió al ver a todos reunidos. Claudia le dijo que había querido hacer algo especial, que sentía que no celebraban lo suficiente las cosas buenas de la vida. Él sonrió, completamente ajeno a lo que vendría. Se mezcló con los invitados, sirvió vino, contó historias, actuó como el perfecto anfitrión que siempre había sido. Nadie en esa habitación sabía la verdad excepto Claudia, y ella sabía que eso estaba por cambiar. Después de la cena, cuando todos estaban relajados y contentos, Claudia pidió atención. Dijo que tenía algo importante que compartir con todos. Rodrigo la miraba con curiosidad, quizás esperando algún anuncio feliz, tal vez pensando que finalmente iba a decirle que estaba embarazada, algo que él sabía que ella deseaba profundamente. La expresión en su rostro era de anticipación mezclada con orgullo, completamente inconsciente de la bomba que estaba por explotar. Claudia comenzó con calma, con una voz que no temblaba a pesar de la tormenta que rugía en su interior.
Les contó sobre su visita al médico, sobre los resultados que había recibido. Vio cómo el color desaparecía del rostro de Rodrigo mientras ella hablaba. Explicó lo que esos resultados significaban, la única manera posible en que ella podría haber contraído esa infección. La habitación se llenó de un silencio pesado, todos los ojos volteándose hacia Rodrigo con expresiones de shock y confusión. Pero Claudia no se detuvo ahí. Sacó su laptop y comenzó a mostrar las evidencias. Los estados de cuenta con los cargos de hotel, los recibos de la joyería, las fotos de Rodrigo con Valeria en el restaurante. Cada imagen era como una bomba cayendo en medio de la reunión. La madre de Rodrigo comenzó a llorar. Su padre se puso de pie con expresión de furia contenida. Los amigos miraban entre ellos sin saber qué decir, atrapados en medio de un drama que nunca esperaron presenciar. Rodrigo intentó hablar, intentó explicar, pero Claudia lo interrumpió. Todavía no había terminado. Con voz firme, a pesar de las lágrimas que finalmente comenzaban a correr por su rostro, reveló la existencia de Valeria y los niños. Mostró las fotos del investigador privado, los certificados de nacimiento, las pruebas de la propiedad del apartamento. Cada revelación era más impactante que la anterior, construyendo un cuadro completo de 12 años de engaño sistemático y calculado. La hermana de Rodrigo se levantó y lo abofeteó. Sus padres no podían mirarlo, la vergüenza y la decepción escritas claramente en sus rostros. Los amigos comenzaron a levantarse, murmurando disculpas a Claudia antes de salir rápidamente, queriendo escapar de la tensión insoportable que llenaba la habitación. Rodrigo se quedó sentado en su silla, con la cabeza entre las manos, sin poder mirar a nadie a los ojos. Cuando todos se fueron, excepto Rodrigo y Claudia, el silencio fue ensordecedor. Rodrigo finalmente levantó la vista y intentó hablar. Sus labios se movían pero no salían sonidos coherentes al principio, como si su cerebro no pudiera procesar lo rápido que su mundo había colapsado. Finalmente logró decir que lo sentía, que podía explicarlo todo, que nunca había querido herirla. Las palabras sonaban huecas, patéticas incluso, frente a la monumentalidad de lo que había hecho. Claudia lo miró con una mezcla de asco y una tristeza tan profunda que parecía no tener fondo. Le preguntó cuánto tiempo pensaba que podría mantener esta farsa. Le preguntó si alguna vez había pensado en el daño que causaría cuando todo saliera a la luz, porque tarde o temprano, mentiras de esta magnitud siempre se descubren. Rodrigo no tenía respuestas satisfactorias, solo más excusas, más intentos de minimizar lo que había hecho. Él trató de justificarse diciendo que amaba a ambas mujeres, que no había querido elegir entre ellas. Dijo que con Valeria había comenzado como un error pero que luego se había enamorado. Que cuando ella quedó embarazada, sintió que tenía que estar presente para sus hijos pero que tampoco podía dejar a Claudia. Pintó un cuadro de sí mismo como víctima de las circunstancias, como alguien atrapado entre dos amores, sin mencionar que esa trampa la había construido él mismo con sus mentiras. Claudia se rió, una risa amarga y sin humor. Le señaló que no era amor lo que sentía por ninguna de ellas. El amor no se construye sobre mentiras. El amor no implica exponer a tu pareja a infecciones por tus decisiones irresponsables. El amor no significa robarle años de su vida manteniéndola en la ignorancia mientras construyes una familia con otra persona. Lo que él había hecho no era amor, era egoísmo puro y simple, era cobardía disfrazada de romanticismo. Rodrigo intentó acercarse a ella, intentó tomarla de las manos, pero Claudia retrocedió como si su toque quemara. Le dijo que no la tocara, que nunca más la volviera a tocar. Que se fuera de la casa esa misma noche, que no quería verlo un minuto más bajo su techo. Él intentó argumentar que también era su casa, que tenían que hablar de cómo manejarían todo esto. Claudia le respondió fríamente que hablaran a través de abogados, que ya tenía el suyo y que él debería conseguir uno bueno. La realidad de la situación finalmente pareció golpear a Rodrigo. Preguntó si realmente iba a divorciarse de él, si no había manera de arreglarlo. Claudia lo miró con incredulidad. ¿Cómo pensaba que podría arreglarse algo así?
¿Cómo esperaba que ella volviera a confiar en él después de descubrir que prácticamente toda su vida juntos había sido una mentira? La confianza, una vez destruida de esta manera, no podía ser reconstruida. No había vuelta atrás de algo así. Rodrigo pasó de la súplica a la ira. Empezó a culpar a Claudia, diciendo que si ella hubiera sido más esto o menos aquello, él no habría buscado consuelo en otra parte. Que su matrimonio se había vuelto aburrido, predecible, que necesitaba algo más. Claudia escuchó estos ataques con una calma que la sorprendió a ella misma. Se dio cuenta de que esto era lo que él realmente pensaba, que estas justificaciones habían estado en su mente todo el tiempo, permitiéndole racionalizar sus acciones. Le recordó que ella no había elegido que su matrimonio fuera aburrido. Ella había estado dispuesta a trabajar en cualquier problema, a hacer cambios, a crecer juntos. Pero él nunca le dio esa oportunidad porque nunca le dijo que había un problema. En lugar de comunicarse como un adulto maduro, había tomado el camino del engaño. Y ahora tenía el descaro de culparla por sus propias decisiones. La manipulación era tan obvia que casi daba risa, si no fuera porque el dolor era tan agudo. Esa noche, Rodrigo hizo sus maletas mientras Claudia observaba desde el marco de la puerta de su habitación. Verlo recoger sus cosas, ver cómo la vida que habían construido juntos se desmontaba frente a sus ojos, debería haberla hecho sentir algo. Pero se sentía extrañamente vacía, como si todas sus emociones se hubieran agotado durante las semanas de investigación secreta. Ya había llorado todas las lágrimas que tenía que llorar por este hombre. Ya había pasado por las etapas del duelo mientras él seguía actuando como si nada pasara. Antes de irse, Rodrigo hizo un último intento. Le dijo que siempre la amaría, que ella era su verdadero amor, que cometió errores pero que podían superarlos juntos. Claudia le respondió que si realmente la hubiera amado, nunca habría hecho lo que hizo. El amor verdadero no permite ese nivel de traición. Le dijo que se fuera con Valeria, que construyera la vida que claramente quería con ella, pero que la dejara en paz para reconstruir lo que él había destruido. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Claudia finalmente se permitió derrumbarse. Se deslizó por la pared hasta quedar sentada en el piso del pasillo, abrazándose las rodillas mientras las lágrimas volvían con renovada fuerza. No lloraba por perderlo, se dio cuenta. Lloraba por los años perdidos, por la vida que pensó que tenía pero que nunca fue real. Lloraba por la mujer que había sido, confiada e ingenua, que había creído en la bondad fundamental de la persona con la que compartía su vida. Los días siguientes fueron un torbellino de reuniones con abogados, división de bienes, conversaciones difíciles con amigos y familia. La noticia se esparció rápido, como siempre pasa con los escándalos. Claudia tuvo que soportar las miradas de lástima, las preguntas bien intencionadas pero dolorosas, los consejos no solicitados de gente que nunca había estado en su situación. Cada interacción era un recordatorio de cómo su vida había sido expuesta, cómo su dolor era ahora de conocimiento público. Pero algo comenzó a cambiar en ella. Con cada día que pasaba sin Rodrigo, se sentía un poco más ligera. Como si hubiera estado cargando un peso invisible que finalmente había sido removido. Las mentiras habían creado una tensión que ella ni siquiera sabía que existía, y ahora, a pesar del dolor, había una claridad nueva en su vida. Ya no tenía que adivinar, ya no tenía que preguntarse. Conocía toda la verdad, por horrible que fuera, y esa verdad, de alguna manera extraña, era liberadora. Decidió contactar a Valeria. Su abogado le aconsejó que no lo hiciera, pero Claudia necesitaba hablar con la otra mujer. Necesitaba saber si ella había sido cómplice consciente o si también había sido víctima de las mentiras de Rodrigo. Encontró su número a través del investigador y le envió un mensaje pidiendo reunirse. Para su sorpresa, Valeria aceptó. Se encontraron en un café neutral, lejos de donde cualquiera de las dos vivía. Valeria llegó puntual, con expresión cautelosa pero no hostil. Era más joven de lo que Claudia había pensado, con una belleza que entendía por qué había atraído a Rodrigo. Pero también había cansancio en sus ojos,
líneas de preocupación alrededor de su boca que sugerían que su vida tampoco había sido fácil. Se sentaron una frente a la otra en un silencio incómodo al principio. Finalmente, Claudia habló primero. Le preguntó directamente si sabía que Rodrigo estaba casado. Valeria bajó la mirada y asintió lentamente. Explicó que Rodrigo le había dicho que estaba en proceso de divorcio, que su matrimonio había terminado hace años pero que esperaban el momento adecuado para hacerlo oficial. Le había hecho creer que Claudia ya sabía todo, que estaban separados en todo menos en el papel. Claudia sintió una nueva ola de ira hacia Rodrigo. Incluso en su traición, había mentido. Le había mentido a ambas mujeres, jugando con sus vidas como si fueran piezas en un tablero de ajedrez. Valeria continuó explicando que cuando quedó embarazada, Rodrigo le prometió que aceleraría el divorcio, que pronto podrían estar juntos oficialmente. Pero los meses pasaron, luego años, y las promesas nunca se materializaron. Siempre había una excusa, siempre había algo más que resolver. Valeria admitió que había comenzado a sospechar. Los horarios inconsistentes de Rodrigo, las llamadas que no podía tomar frente a ella, las veces que cancelaba planes en el último minuto. Pero cuando confrontaba a Rodrigo, él siempre tenía explicaciones convincentes. Era un manipulador experto, sabía exactamente qué decir para calmar sus dudas. Y ella quería creer, especialmente por los niños, quería creer que eventualmente tendrían la familia completa que él prometía. Claudia le contó su lado de la historia. Le explicó que no solo no sabía nada sobre el divorcio, sino que ni siquiera sabía de la existencia de Valeria hasta hace unas semanas. Le mostró los mensajes donde Rodrigo le juraba fidelidad, las conversaciones donde hablaban sobre su futuro juntos. Valeria palideció mientras leía, dándose cuenta de la extensión completa del engaño. Ambas habían sido víctimas del mismo hombre, ambas habían creído en promesas que nunca fueron sinceras. Las dos mujeres se miraron y, en ese momento, encontraron un entendimiento extraño. No eran enemigas. Eran dos personas que habían sido manipuladas y heridas por alguien en quien confiaban. Valeria comenzó a llorar, disculpándose repetidamente. Dijo que si hubiera sabido la verdad, nunca habría continuado la relación. Que no era el tipo de mujer que se involucraba con hombres casados. Claudia, sorpresivamente, le creyó. Podía ver el genuino remordimiento en sus ojos. Hablaron durante horas. Intercambiaron historias sobre Rodrigo, comparando las versiones diferentes de él que cada una conocía. Era como descubrir que habían estado en relaciones con dos personas completamente diferentes que casualmente compartían el mismo cuerpo. El Rodrigo que Claudia conocía era calmado y predecible. El Rodrigo que Valeria conocía era espontáneo y aventurero. Había creado personalidades separadas para cada vida, adaptándose perfectamente a lo que cada mujer necesitaba. Valeria reveló algo que Claudia no sabía. Rodrigo le había propuesto matrimonio hace 6 meses. Le había dado un anillo y le había prometido que pronto podrían casarse legalmente una vez que finalizara su divorcio. Claudia se rió amargamente recordando que ese anillo probablemente había sido comprado con una de las tarjetas de crédito conjuntas. Cada detalle que emergía hacía la traición más profunda, más calculada, más imperdonable. Decidieron confrontarlo juntas. Era una idea loca, pero ambas sintieron que era necesario. Necesitaban que él enfrentara a las dos mujeres que había engañado, que viera el daño completo que había causado. Planearon cuidadosamente cómo hacerlo. Valeria le diría que quería hablar sobre su futuro, citándolo en su apartamento. Claudia llegaría poco después, apareciendo cuando él menos lo esperara. El día de la confrontación, Claudia estaba nerviosa pero determinada. Llegó al apartamento de Valeria exactamente a la hora acordada. Podía escuchar voces dentro, la voz de Rodrigo sonando relajada y afectuosa mientras hablaba con Valeria. Tocó el timbre y esperó. Hubo un momento de silencio, luego pasos acercándose a la puerta. Cuando se abrió, la expresión en el rostro de Rodrigo fue inolvidable.
El color drenó de su cara tan rápido que pareció que iba a desmayarse. Sus ojos iban de Claudia a Valeria y de vuelta, su boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. Estaba atrapado, literalmente atrapado entre las dos vidas que había estado manteniendo separadas. No había manera de mentir, no había explicación que pudiera inventar que hiciera sentido en esta situación. La verdad estaba parada frente a él en forma de dos mujeres que ya no iban a seguir siendo engañadas. Claudia y Valeria lo hicieron sentarse en la sala mientras ellas se quedaron de pie, presentando un frente unido. Le dijeron que sabían todo, que se habían conocido y comparado notas, que cada mentira había sido expuesta. Rodrigo intentó hablar varias veces, pero ambas mujeres lo interrumpían, no dispuestas a escuchar más excusas. Habían escuchado suficientes mentiras para toda una vida. Le explicaron las consecuencias de sus acciones. Claudia estaba procediendo con el divorcio y pelearía por todo lo que le correspondía legalmente. Valeria ya no aceptaría migajas de su tiempo y atención. Le dijo que sus hijos merecían un padre que estuviera realmente presente, no uno que los visitara cuando le convenía entre mentiras. Ambas mujeres habían decidido que valían más que el trato que habían recibido de él. Rodrigo intentó el mismo acto de víctima que había usado antes, diciendo que amaba a ambas y que había estado atrapado en una situación imposible. Pero esta vez no funcionó. Claudia señaló que nadie lo había forzado a mantener esta doble vida. Cada mentira había sido una elección, cada engaño había sido deliberado. Había tenido innumerables oportunidades de ser honesto con cualquiera de ellas, pero eligió el camino del engaño una y otra vez. Valeria le dijo que ya había consultado con un abogado sobre manutención infantil. Sus hijos tenían derecho a apoyo financiero y ella se aseguraría de que lo recibieran, sin importar cómo se sintiera él al respecto. Los días de él controlando la situación habían terminado. Ahora tendría que enfrentar las consecuencias reales de mantener dos familias, y esas consecuencias incluían responsabilidades financieras significativas. Cuando dejaron el apartamento de Valeria esa tarde, las dos mujeres se abrazaron. No era una amistad que necesariamente continuaría, sus circunstancias eran demasiado complicadas para eso. Pero había un respeto mutuo, un entendimiento de que ambas habían sobrevivido al mismo tornado. Se despidieron con promesas de mantenerse informadas sobre los procedimientos legales, acordando apoyarse mutuamente en lo que venía. Claudia volvió a casa sintiéndose extrañamente en paz. Había confrontado la peor traición imaginable y había sobrevivido. Su matrimonio había terminado, sus planes para el futuro habían sido destruidos, pero ella seguía de pie. Más que eso, estaba comenzando a ver un futuro diferente para sí misma, uno donde no tenía que vivir en la ignorancia, donde podía tomar decisiones basadas en la verdad en lugar de mentiras cuidadosamente construidas. Los meses siguientes fueron difíciles. El divorcio fue contencioso, con Rodrigo intentando retener tantos activos como fuera posible. Pero Claudia tenía evidencia sólida de su adulterio y su vida doble, lo cual le daba ventaja legal. Al final, logró un acuerdo justo que le permitiría comenzar de nuevo financieramente. La casa fue vendida y las ganancias divididas. Claudia tomó su parte y se mudó a un apartamento más pequeño pero que era completamente suyo. Tuvo que reconstruir su vida desde cero en muchos aspectos. Algunos amigos mutuales tomaron partido por Rodrigo o simplemente desaparecieron, incómodos con el drama. Pero los verdaderos amigos se quedaron, ofreciendo apoyo y oídos para escuchar cuando ella necesitaba hablar. Su familia fue su roca, especialmente en los momentos más oscuros cuando la soledad amenazaba con abrumarla. Claudia también tuvo que trabajar en sí misma. Fue a terapia para procesar la traición y el trauma de descubrir que gran parte de su vida adulta había sido construida sobre mentiras. Aprendió sobre las señales de manipulación que había perdido, no para culparse sino para estar mejor preparada en el futuro. Aprendió que la confianza no era ingenuidad, pero que también era importante mantener los ojos abiertos y no ignorar las banderas rojas. Con el tiempo,
El dolor agudo se transformó en una cicatriz que ella llevaba pero que ya no la definía. Empezó a salir con amigos nuevamente, a perseguir hobbies que había abandonado durante su matrimonio. Descubrió partes de sí misma que se habían perdido en el proceso de ser la esposa de Rodrigo. Había una libertad en ser solo Claudia, en tomar decisiones basadas únicamente en lo que ella quería sin considerar las necesidades o deseos de alguien más. Un año después del divorcio, Claudia estaba en un café cuando vio a Rodrigo entrar con Valeria y los niños. Fue la primera vez que los veía desde la confrontación final. Rodrigo la vio también y por un momento sus ojos se encontraron. Claudia vio en su mirada una mezcla de vergüenza y algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero ella simplemente asintió con la cabeza en reconocimiento y volvió su atención a su libro. Ya no sentía nada hacia él, ni amor ni odio. Solo indiferencia, que era quizás el indicador más claro de que realmente había seguido adelante. Valeria se acercó brevemente mientras Rodrigo ordenaba con los niños. Le preguntó cómo estaba y Claudia respondió honestamente que estaba bien, mejor de lo que había estado en años. Valeria compartió que las cosas con Rodrigo eran complicadas pero que estaban tratando de hacer que funcionara por los niños. Claudia no juzgó. Cada persona tenía que tomar sus propias decisiones sobre qué perdonar y qué dejar ir. Para ella, dejar ir a Rodrigo había sido la decisión correcta, pero entendía que la situación de Valeria era diferente. Claudia había aprendido que la traición más grande no era el adulterio en sí, sino las mentiras sostenidas día tras día. Era el robo de su tiempo, de años de su vida que había invertido en una relación que no era lo que pensaba que era. Pero también había aprendido que sobrevivir a esa traición la había hecho más fuerte. Ya no era la mujer que confiaba ciegamente, pero tampoco se había vuelto cínica. Había encontrado un equilibrio, una manera de mantener su corazón abierto mientras protegía su paz. Eventualmente, Claudia comenzó a salir con alguien nuevo. Era diferente con él, más cautelosa pero también más consciente. No ignoraba las señales, hacía preguntas difíciles, establecía límites claros. Y sorpresivamente, esa honestidad creaba una intimidad más profunda que cualquier cosa que hubiera tenido con Rodrigo. Porque esta vez, estaba construyendo algo real sobre cimientos de verdad en lugar de mentiras. Mirando hacia atrás, Claudia a veces se preguntaba qué habría pasado si nunca hubiera ido a esa cita médica de rutina, si nunca hubiera descubierto la infección que expuso todo. Habría continuado viviendo en la ignorancia, feliz en una vida que no era real. Parte de ella pensaba que quizás eso habría sido más fácil. Pero la parte más fuerte de ella sabía que vivir en la verdad, por dolorosa que fuera, siempre era mejor que vivir en una mentira cómoda. La historia de Claudia no terminó con un final feliz perfecto al estilo de las películas. No hubo venganza dramática ni momento de justicia poética donde Rodrigo sufrió exactamente lo que ella sufrió. La vida real rara vez funciona así. Pero terminó con algo quizás más valioso, con Claudia reclamando su vida, su dignidad y su futuro. Terminó con ella siendo más fuerte, más sabia y más completa que antes. Y eso, decidió, era su propia versión de un final feliz.